Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien, por favor? Confirmar. Muchas gracias. Te escucho, Silvana. Ok, gracias. Ok. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar en colaboración con SEM Corporation y RPA. Muchas gracias por su presencia. Gracias a todos. Ok. Les agradezco, por favor, las preguntas cuando terminemos la sesión. Mientras, si quieren, pueden irlas anotando en el chat también. Muchas gracias. Bienvenidos a este webinar. Bien, vamos a empezar. Ok, vamos a hablar un poquito. Nosotros somos RPA. Tenemos más de 20 años en el mercado. Somos una empresa que se dedica a brindar soluciones para equipos de laboratorio en diferentes tipos de análisis. Algunos de ustedes ya nos conocen o trabajan con nosotros y otros bienvenidos y nosotros gustosos de colaborar con ustedes en cualquier momento. ¿Ok? Estas son algunas de las marcas con las que nosotros trabajamos. El día de hoy nos va a acompañar SEM Corporation. El título y el tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo analizar las grasas gracias a la tecnología RMN. Muchos de ustedes estarán preguntando cómo va a pasar eso, pero vamos a compartir la información hoy día de hoy. Me acompaña el señor Jonathan Hawkshurst de la compañía SEM Corporation, que son los fabricantes de esta nueva tecnología, con quienes vamos a compartir hoy día esta charla. Y bueno, vamos a quedar abiertos al interés y a las consultas que ustedes tengan luego. Le voy a dar el pase a Jonathan. Gracias, Jonathan. Okay. Muchas gracias, Silvana. Soy Jonathan Hawkshurst. Soy gerente de LATAM para SEM Corporación. Y primero vamos a hacer esta presentación en dos partes. Primero vamos a hablar un poquito de la historia de SEM y también de un equipo que hace humedad, y después vamos a enfocarnos en la parte de cómo analizar las grasas con la tecnología de RMN. Entonces, la historia de SEM es que SEM fue fundada en 1978. Había tres amigos que se encontraron en un garaje. Uno era un químico, el cual es la C. Otro era un ingeniero eléctrico, la E. Y otro era ingeniero mecánico, la M. Todavía nuestro presidente es el químico. Ellos se enfocaron en el uso de tecnología de microondas para análisis rápido de humedad y sólidos. Y ese fue el primer equipo que fabricamos. Hoy en día, SEM Corporación, la casa matriz está en Carolina del Norte, en la ciudad de Matthews, alrededor de Charlotte. Y tenemos todos los edificios que se ven en la imagen. El edificio grande es donde tenemos los científicos y también la parte de fabricar. Tenemos la investigación y desarrollo de técnicas nuevas, de servicio, y también podemos hacer unas pruebas de conceptos si clientes quieren enviar unas muestras para ver si la tecnología funciona para su matriz. SEM es una compañía global donde tenemos un 42% en las Américas, casi 30% en Asia, otro 25% en Europa y los demás alrededor del mundo. Cada año invertimos un 10% de nuestros ingresos y por eso tenemos unos premios. Tenemos 11 RD, que es Investigación y Desarrollo Award Winner, 5 veces de premios en Pitcan con nuevos productos, 2 por el IFT Producto Innovador y 1 por la EPA en Química Verde. El objetivo de SEM es ser el líder de la industria en tecnología de control de proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con unas ventajas. Las ventajas son mejor exactitud, tiempos de análisis más rápidos, tener una configuración sencilla y también tecnología única. Entonces, ¿por qué queremos hacer análisis proximales y qué son?
Análisis proximal son pruebas de macronutrientes en productos alimenticios. Estamos mirando a la suma de humedad, proteína, grasa, carbohidratos y ceniza, el cual suma a 100%. También a veces queremos otras pruebas que incluyen pH, sal, fibra y más. Tenemos la etiqueta nutricional, donde nos vamos a enfocar en la parte de grasa. Pero ¿por qué queremos analizar esos macronutrientes? Primero, para el consumidor. Para ellos queremos tener una buena nutrición y salud. También queremos tener un producto consistente en cualquier momento y lugar, si tenemos una fábrica dentro de otros países. Para el productor, queremos analizar estos macronutrientes porque queremos un buen control de calidad y también un buen control de nuestro proceso. Pero, ¿qué significa esa parte de control de calidad y control de proceso? En control de calidad tenemos el foco dentro de la salud y la seguridad. Estamos asegurándonos de que ciertos productos cumplan con las especificaciones. También tenemos que verificar si hay peligros para el consumidor, como metales y pesticidas que no deben estar dentro, y también la parte de microbiología. También queremos esa parte de que los ingredientes sean seguros y consistentes en todas nuestras fábricas. El control de proceso tiene el foco dentro de la eficiencia de producción. Queremos elaborar productos mediante la formulación de menor costo. Vamos a tratar de reducir el desperdicio y el producto perdido. Queremos mejorar el margen de beneficio y el resultado final. Y también queremos reducir el costo para los clientes. Entonces, ¿cómo hacemos estos análisis proximales? Tenemos métodos de referencia. Estos métodos son conocidos como métodos largos y a veces métodos primarios. Confiamos en que estas técnicas son pruebas directas que son totalmente acreditadas y aprobadas. También tenemos métodos rápidos. Esos son alternativos que son fáciles, económicos y de todas partes rápidos. Suelen depender de pruebas indirectas, no directas, como los métodos de referencia, y también están calibrados a los resultados del método de referencia. Métodos de referencia, tenemos métodos para grasa, como métodos de AOAC, métodos de la ISO. También tenemos GSFMs, el cual es el verdadero estándar de oro dentro de estos métodos de referencia. Con humedad tenemos más de 50 métodos acreditados. En proteína tenemos más que 15 que han dado factores de conversión que tienen un rango entre 5.23 hasta 7.69. Y también con cenizas hay cientos de métodos para muestras orgánicas e inorgánicas. Hoy vamos a enfocarnos en la parte de grasa. Y en estos tenemos unos métodos rápidos como NIR y FTR, que son instrumentos de espectroscopía. Se enfoca en la base a la vibración molecular de los enlaces moleculares para producir una señal de respuestas quimiométrica. Y tenemos que crear una calibración basada en una biblioteca amplia de las muestras, a veces entre 50 hasta 1000 muestras. También hay Gerber, que es una extracción química rápida, pero solo es apropiado para algunas grasas de leche y no todas las cosas que tenemos que también, tal vez tenemos una fábrica que hace carne. También tenemos calentamiento por infrarrojo, que es un infrarrojo pequeño y calentadores halógenos que evaporan rápidamente humedad. Y también tenemos esa cosa que es RMN, que es un dominio de tiempo, que es un alternativo que hace empresas como Bruker y Oxford. Los beneficios que tenemos en los métodos rápidos son que son rápidos, son fáciles de usar, económicos y a lo mejor precisos. Y la importancia de esa precisión es con mala precisión tenemos fallos en aleatorias. Tenemos menos confianza con el consumidor. También tenemos desperdicio de ingredientes, lotes rechazados y un retiro de productos. Eso es lo que queremos evitar con nuestra tecnología. La acreditación de métodos, tenemos la AOAC, la Asociación Oficial de Químicos Analíticos.
También hay otras opciones como la ISO, USP, ASTM. Estos grupos producen y validan métodos estándar, tecnología y métodos para productos específicos. Y también nos dan los SOPs y expectativa de resultados. Muchos son requeridos por muchas entidades reguladoras de gobierno para asegurar que la consistencia en el análisis dentro de la industria. En específico, la AOAC suministra una guía en el manejo y la preparación de la muestra. Y aquí tenemos un ejemplo de la AOAC método 983.18 de carne y productos cárnicos sobre esa parte de preparación de la muestra. Eso es algo que si estamos haciendo estos métodos de referencia, ya estamos haciendo para la preparación de la muestra. Y esta preparación de la muestra es la misma preparación que se tiene que hacer con nuestros equipos de SEM. ¿Qué tenemos que hacer para esa preparación? Pues que según ese método de la OAC, tenemos que hacer la colección de muestra, donde tenemos que asegurar que se tome una muestra representativa de la línea de producción. Después tenemos el almacenaje de muestra, donde tenemos que proteger la muestra de la degradación o en el cambio en el tiempo. Y después al manejo de muestra, donde tenemos que homogenizar la muestra en una manera que todas las pruebas son repetibles y representativos. A veces se tiene que hacer un licuador, como se ve en la imagen. Entonces tenemos la tecnología de SEM, donde tenemos la parte de humedad, que es el equipo Smart 6, que hace pérdida en el secado. Y también tenemos el equipo RMN universal, que se llama el Oracle. Vamos a hablar un poquito sobre el Smart 6 solamente porque el RMN tiene que tener la muestra seca. Se puede usar un horno grande mientras que se hace el perdido por el secado a través por la noche, o podemos utilizar el Smart 6 que hace análisis de humedad dentro de 3 y 4 minutos. Entonces, el Smart 6 es el análisis de humedad y sólidos totales. Utiliza una tecnología que se llama el iPower. Es una tecnología de calentamiento infrarrojo y microondas. Entonces, tiene capacidad de evaluar cualquier muestra para humedad y sólidos totales. Y con las dos tecnologías de calentamiento, tenemos los tiempos de análisis muy rápido y con mejor precisión. ¿Por qué es importante que tenemos las dos tecnologías de infrarrojo y microondas? Infrarrojo está muy bien para las muestras y matrices que ya son muy secas como polvos que se pueden quemar rápidamente con microondas. Y también tenemos microondas para la parte como leche, que el infrarrojo toma demasiado tiempo. Una comparación que tenemos con el Smart 6 contra otras marcas de infrarrojo y halógena balanzas. Tenemos la parte de queso, que en una balanza infrarroja va a tardar 1200 segundos en hacer el análisis. Con el Smart 5, el cual era el equipo antiguo del Smart 6, que solo utilizaba microondas, vamos a tomar entre 200 y 300 segundos. Pero utilizando las dos tecnologías, el iPower, vamos a estar alrededor de 150 segundos para analizar quesos. También con cremas, con las leches, con carne cruda, aderezos, también con adhesivos y también con leche evaporada y condensada. Y es muy fácil de utilizar el equipo. Solo tenemos que hacer 3 pasos, el cual es primero tarrar una almohadilla. Estas almohadillas son hechas de fibra de cuarzo. Después vamos a agregar la muestra. Estamos hablando de un peso alrededor de 2 a 3 gramos. Y después de tarrar y agregar la muestra, podemos darle inicio al equipo y dentro de 4 minutos vamos a tener nuestro resultado de humedad y sólidos totales. Con este equipo hemos enfocado en la parte de tecnología única que vimos en la diapositiva sobre las ventajas y también la parte de
tener una configuración sencilla. Con esta configuración sencilla tenemos versatilidad a través de nuestra experiencia analizando snacks, pinta, chocolate, queso, comida de mascota, también polímeros y muchas más muestras y matrices. Y ahora pasamos a la segunda parte de nuestra presentación, donde hablamos sobre el Oracle, y Silvana de RPA nos va a dar esa parte de la presentación. Muchas gracias, Jonathan. De verdad, gracias por tu colaboración, por tu aporte. Nos vas a acompañar ahora en esta parte, el corazón, digamos, de esta presentación. Vamos entonces con el Oracle. Oracle. Ok. Vamos a ver qué cosa es Oracle. Oracle es un equipo que está fabricado en base a la tecnología de resonancia magnética, RMN, como le conocemos también, y es el primer y único analizador universal de grasa. Ahora, es importante esta tecnología porque no solamente nos da una nueva ventana hacia el análisis de grasa, sino también es importante por el tiempo en que nos acorta el análisis que normalmente hacemos. Vamos a repasar más adelante algunas características de las técnicas tradicionales. En este caso, Oracle no requiere calibraciones, tampoco requiere desarrollo de método, puesto que ya viene con una curva máster con más de 30 materiales de referencia. Entonces, no necesitamos trabajar en un desarrollo de método para cada una de las muestras que tengamos o que querramos analizar. Tampoco requiere el uso de solventes, que es una de las complicaciones que tenemos a veces cuando queremos hacer extracciones y luego análisis de grasa por los métodos tradicionales. Entonces, ya vamos viendo acá 2 o 3 ventajas sumamente importantes que no solamente representan un ahorro en tiempo, sino también nos dan una ventaja sobre la forma como analizamos actualmente, la cantidad de tiempo que empleamos, los reactivos en los cuales tenemos que gastar un poco más y la exposición a estos químicos un poco dañinos en algunos casos, como el caso de los solventes, por ejemplo, que nos perjudican en la parte de salud. Entonces, Oracle, como lo ha mencionado Jonathan, trabaja a veces asociado con el equipo de humedad, que es el que él acaba de mencionar, que es el SMART, ¿ok? Entonces podemos analizar humedad y grasa en cualquier tipo de muestra. ¿Cómo trabaja Oracle? Bien, Oracle envía una señal de radiofrecuencia que interactúa con los protones de las moléculas de grasa, solo con los protones de las moléculas de grasa. El campo magnético ha sido alineado para leer y ver solamente este tipo de protones. No importa los otros componentes que puedan estar presentes en la muestra. Esta señal de radiofrecuencia envía los protones hacia un estado excitado. Cuando los protones se relajan, liberan la energía, la cual es equivalente al contenido de grasa que está presente en la muestra. Vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver este comportamiento. Entonces, podemos apreciar ahí, es así como nosotros colocamos el tubo dentro de la muestra, dentro del equipo. Vemos que hay 2 magnetos. Estos empiezan a interactuar, 2 imanes que empiezan a interactuar con la muestra que hemos colocado en el tubo. Y empezamos a leer las moléculas de grasa. Vamos a un nivel de átomos. Acá tenemos el spin de hidrógeno, lo cual está alineado en el campo. Luego este invierte su posición, se relaja el protón y se libera la energía. Entonces, este viene a ser el principio por el cual Oracle funciona. Me parece que el video está un poquito pausado, seguramente por la señal. ¿Ok? El equipo es bastante simple y como ustedes vieron, solamente tenemos la necesidad de colocar el tubo con la muestra en el equipo. Ok.
¿Y hay otros sistemas RMN? Sí los hay, pero Oracle tiene una tecnología un poco más desarrollada que esos otros sistemas que existen en el mercado. Por ejemplo, incluso hemos superado algunas deficiencias que las tecnologías de RMN tenían con respecto a este análisis. Una de las dos mejoras, o bueno, las dos mejoras que podemos mencionar en las tecnologías RMN, justamente se van al aislamiento en la detección de la señal del protón en las moléculas de grasa. Quiere decir que, como les mencioné, no importa si hay otros componentes presentes. El campo magnético solamente está alineado para leer este tipo de moléculas, fuera de los otros componentes que estuvieran presentes. Y lo otro también es que eliminan las señales de decaimiento parcial. Muchas veces hay como una señal de eco cuando se trabaja con RMN. La tecnología de SEM ha logrado mejorar esto y eliminar ese eco de manera que no tenemos señales resonantes por otras moléculas de grasa o las moléculas variantes. Vamos con la validación de la tecnología. Se han analizado más de 30 materiales de referencia certificados en Oracle. Estas muestras han sido evaluadas en estudios cooperativos con otros laboratorios a nivel del mundo. Creo que más de 10 laboratorios son los que han podido analizar y validar las muestras en el sistema Oracle, comparándolo con las tecnologías o con las técnicas de referencia. En general, SEM ha gestionado más de 1000 muestras, por ejemplo, para un laboratorio Eurofins en Europa y Silicar también. Entonces, con ello ha empezado un proceso de validación en diferentes tipos de matrices analizados con el Oracle. Estas muestras que SEM ha recibido en su laboratorio central en Estados Unidos han sido remitidas de modo ciego. Quiere decir que no se sabía cuál era el contenido de grasa que tenían y también han sido remitidas en modo no ciego. Quiere decir que en algunas sí se había indicado para hacer el contraste con el resultado y ver la verdadera variabilidad que se tenía con cada muestra. Bien, este es un pequeño ejemplo de cómo es la curva que se ha desarrollado con todos estos materiales de referencia para lograr que SEM sea un sistema en el cual el cliente no necesite desarrollar un método de calibración para cada muestra que tiene que analizar. Vamos a ver acá una referencia de uno de los laboratorios con los que se ha hecho esta cooperación de validación, que es el laboratorio de Actalia en Francia. Este es un laboratorio acreditado con una ISO en Francia, valida equipos para la industria láctea. Entonces, es miembro también este laboratorio de los comités de la ISO y la IDF, que son estos comités o instituciones que se encargan a veces de revisar las regulaciones para los análisis que se dan en alimentos. Entonces, en otro tipo de análisis también. Entonces, son vistos como unos expertos, ¿no? En los análisis de productos lácteos principalmente. Acá hay un pequeño ejemplo de la curva y de algunos componentes. Por ejemplo, se pueden distinguir cremas, leche seca, queso procesado, quesos, yogurt, también postres en base a leche, pueden ser helados, ¿no? Ahí está el propio helado. Entonces, todos estos materiales o todas estas muestras fueron analizadas por Actalia y Actalia dio un resultado bastante positivo con respecto al Oracle. Bien, dos conclusiones importantes en este estudio, derivadas de las evaluaciones que se hicieron. Primero, la reproducibilidad en Oracle fue mucho más baja, o sea, mejor que la reproducibilidad en el método de referencia. Y la precisión en el Oracle comparada con la química de referencia mostró que la regresión de la pendiente es de 0.999, que es bastante bueno, y el intercepto estaba en 0.009. No son significantemente diferentes con respecto de 1 y 0, que es lo que normalmente se había trabajado en los métodos de referencia que se tienen, ¿no? Entonces, este resultado ha sido bastante positivo, al menos para este grupo de muestras que estaba, digamos, en el grupo de muestras lácteas, de derivados lácteos. Y bueno, pues eso ha validado muy bien los resultados que se pueden obtener con el equipo.
Hay otro estudio también que se ha gestionado en un laboratorio que se llama Lausanne NRC. Este estudio es gestionado por el Centro de Investigaciones de Nestlé, ese headquarters de Nestlé, y este laboratorio aprobó el empleo del Smart 6 y Oracle para todos los grupos de productos de Nestlé. ¿Qué quiere decir esto? Que en general todas las plantas de Nestlé en el mundo trabajan como si fuera una norma para ellos con los sistemas de Smart 6 y el Oracle para trabajar los análisis proximales de humedad y sólidos totales en todas las muestras o todos los productos que ellos fabrican, ¿no? Entonces, esto ha sido bastante bueno porque incluso ellos cuentan con otros sistemas y trabajaron también con las químicas de referencia, con los métodos de Gerber o Montjonier. Sin embargo, han encontrado en estos dos sistemas de análisis un apoyo bastante bueno para los equipos incluso con los que ya vienen trabajando. Bien, el éxito en las aplicaciones del Oracle va más allá de solamente las muestras de leche. Podemos mencionar varios tipos de muestras que han sido analizadas y con los cuales han tenido un muy buen resultado. Por ejemplo, bueno, los lácteos, que ya los vieron, las carnes también, puras, procesadas, alternativas. No sé si algunos aquí nos acompañan de laboratorios de servicio, quienes tienen que trabajar con hacer primero la extracción de la grasa y luego el análisis, por ejemplo, en productos cárnicos, saben que es bastante tedioso y bueno, encontraron aquí una muy buena alternativa para desarrollar esos análisis también y hacerlos de manera más segura y más rápida. Snack foods también como galletas, crackers, nueces, papitas fritas, la comida preparada, que es bastante amplia, este segmento de muestras es bastante amplio, es diverso también. Acá hay condimentos, comida congeladas, barras de cereales, diferentes salsas, ¿no? Confitería también tenemos bastante variedad en este grupo. Chocolates, mermeladas, que son diferentes porcentajes de grasa lo que podemos encontrar acá. Grasas y aceites específicamente, grasas extraídas de productos naturales, aceites de cocina, aceites de pescado, grasas de mantequillas, margarinas diferentes. Todos estos productos se pueden analizar sin necesidad de crear una curva de calibración. Y yo creo que eso nos anima bastante a confiar en los resultados de Oracle. Bien, acá les voy a mostrar un procedimiento muy sencillo en referencia al trabajo de Smart con Oracle. Entonces, normalmente para hacer las muestras de grasa, para trabajar el análisis de grasa, el contenido de grasa en una muestra, primero tenemos que analizar, hacer un secado. Ese secado puede realizarse primero, puede ser en un equipo, si es que cuentan con el Smart 6, sería muy bueno porque el tiempo solamente va a tomar de 2 a 4 minutos. Entonces, de ser así, pasamos a la siguiente fase, que es el Quick Prep, donde nosotros introducimos la muestra dentro del Oracle para ser acondicionada a una temperatura aproximada de 44 grados. Este procedimiento de introducción y acondicionamiento solamente dura 30 segundos y luego empieza el análisis de grasa. Por cada muestra solamente toma 30 segundos. Vamos con el otro lado. ¿Qué pasa si yo no tengo Smart? ¿Qué hago? Entonces voy a un horno de secado que todos tenemos en el laboratorio, esperemos que ese sea así, y podemos analizar muchas más muestras en bloque, o sea, 50 muestras o más, dependiendo de la capacidad del horno, en un promedio que puede variar, yo digo 4 horas, pero hay muestras que requieren mucho más tiempo. Entonces, una vez que tengo las muestras secas, lo que puedo hacer es colocarlas en este header block que viene también junto con Oracle. En este caso lo tenemos acá de 12 posiciones, pero también hay de 50 posiciones si quiero abarcar muchas más muestras. Y este header block se va a encargar de hacer este acondicionamiento, ¿ok? De 50 o 100 muestras o las 12 muestras que tenga en un periodo de 30 a 60 minutos dependiendo del tipo de muestra. Y luego simplemente voy y lo coloco cada tubo en el equipo Oracle para poder hacer la lectura de grasa, la cual va a ser, en este caso, igual 30 segundos.
Entonces se dan cuenta que en todo este proceso no hemos utilizado ni hemos hecho ninguna extracción con ningún solvente. Y eso es algo muy bueno, puesto que Oracle se perfila a ser un equipo de química verde que protege el ambiente y que protege también nuestra salud. Vamos a ver un pequeño video en donde podemos ver, bueno, es una persona muy carismática, Ian, de SEM Corporation, haciendo una demo de cómo trabajan ambos sistemas. Now is how to run a sample. As you'll see, it's pretty straightforward. It's not too hard to do. So we'll start by selecting a method. Let's go to classic methods. In this case, we'll select dog food because that's the sample we're running. We'll place the pads on the balance and press tear. Okay, after the pads are teared, we will add some sample. Okay, we're right in line. What I'll do here is spread this sample out, get a nice even layer. Because it's a dry sample, we don't need to cover it with the other pads, so we'll simply place it on the balance, close the door, and press start. You'll start by tearing the sample pad. Next, place your sample on the pad. Close the cavity and press start. Once the Smart 6 test is over, you'll hear a beep and there'll be a 45-second countdown. This is to ensure you get the sample into the Oracle in enough time that the sample doesn't cool completely. Go ahead and take your sample out of the cavity, insert it into the Oracle tube, and then insert it into the magnet. Take a piece of track film, set your pad on the film. Fold your sample, fold each corner into the center, and then roll the pad. Place the pad into the Oracle tube, and then press with the sample press. Now the sample is ready to go into the Oracle magnet. At this point, the Oracle will indicate that it's scanning the sample. After about 35 seconds, the scan will be complete and your test will be over. Your results will print out on the Smart 6 printout. Okay. Esa fue una demostración de todo el proceso. Y en esta demostración pudieron observar un ratito. Perdón, ok. Ok. En esta demostración pudieron observar que es todo el proceso desde el Smart hasta el Oracle, en donde dura muy poco. Primero es la parte del secado y luego cogemos los sample pads, los empacamos en un tubo y lo colocamos directamente a hacer la lectura en el Oracle. Es tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito la repetibilidad global de los sistemas Oracle en todo el mundo. Vamos a ver que estos sistemas están diseñados para producir la misma señal RMN en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo tengo una compañía o estoy en un laboratorio y ahí tengo otra filial o otra laboratorio en otro país o en otra parte del país, el sistema está listo para tener los mismos resultados tanto en mi laboratorio como en el laboratorio de otra sede, ya sea local o sea internacional, que es lo que nos pasa justamente con Nestlé. Nestlé tiene laboratorios en todo el mundo y hay un estándar en los rangos de desviación y en las lecturas de las muestras que se cumplen en todas partes donde se producen los productos o los mismos productos, ¿no? Entonces eso es muy importante porque asegura resultados más sólidos, más confiables, más resistentes, más consistentes, a través también de los proveedores y los fabricantes que distribuimos este equipo alrededor del mundo. Bien, aquí algún cuadro que les voy a mostrar sobre la data del Smart y el Oracle para lácteos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que hay una tabla donde hay Moisture and Solids, humedad y sólidos, y grasa para el lado derecho. Se ha hecho una comparación versus cada equipo, en este caso Smart 6, para humedad y sólidos, con la química de referencia que viene a ser el trabajo de secado a través del horno. Y aquí la tercera columna vemos la diferencia que se ha obtenido. En el caso de la grasa, tenemos las muestras leídas en Oracle versus la química de referencia que viene a ser dada por Mojanier. Entonces, acá vemos la diferencia en los resultados. Si se dan cuenta, en todas las muestras evaluadas, bueno, acá no mostramos las repetibilidades, pero tenemos un promedio de 0.05 para sólidos totales y humedad y 0.03 para la grasa. Ok. En este cuadro anterior que me pasé, es data de alimentos. Acá ya no solamente tenemos productos lácteos, sino también tenemos alimentos como guacamole, estas dipas de queso, queso en sí, crema, pudín, mix de jugos de diferentes frutas, pueden ser ají, hot dog, beef, carne, pollo, carne de cerdo, pescado, yogur. Tenemos diferentes productos, ¿ok? Entonces, en esos productos también fueron evaluados los datos de sólidos totales y humedad y de grasa. Entonces, vamos a los resultados finales. Por ejemplo, para grasa tuvimos un promedio de 0.06 en los valores de diferencia. Esto le da bastante respaldo al trabajo de Oracle. Ok, vamos a ver un poquito, perdón. En la parte de extracción de grasa, hemos hablado de Oracle, hemos visto lo fácil que es trabajar en ese equipo, pero vamos a ver un poquito en sí lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día cuando tenemos que hacer una lectura de grasa, contenido de grasa de una muestra. Lo primero que tenemos que hacer muchas veces es hacer una extracción, depende de cómo tengamos la matriz. ¿Es una solución o es un dolor de cabeza? No sé qué piensen ustedes, por ahí pueden escribir en el chat. Yo creo que a veces es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, algunas desventajas, por ejemplo, que tenemos con las extracciones con solventes, ¿no? Un alto costo, ¿no? Un alto costo en los solventes, por ejemplo, también es importante el manejo de los desechos, es también muy laboroso, hay que hacer muchas etapas para lograr la extracción, necesitamos más consumibles, ¿ok? Y otro tipo de herramientas en el laboratorio para llevar a cabo el análisis. El tiempo de análisis también para los métodos modificados puede tomar entre 15 a 20 minutos y para métodos completos pueden ser hasta 16 horas. Es bastante por muestra, ¿no? ¿Y cuántas muestras tenemos que trabajar? Sí, se hace bastante tedioso. Y lo otro que también hay que mencionar son los problemas de seguridad, porque utilizamos solventes peligrosos como éter de petróleo, hexano, acetona, sobre todo el éter de petróleo, ¿no? He visto en algunos casos también otros solventes
y esto se expone en superficies calientes. Los solventes orgánicos volátiles son también inflamables, lo cual nos expone también frente a ellos y también a los vapores que se desprenden. Ustedes saben que son reactivos tóxicos y también van en contra de nuestra salud, ¿no? Y en sí, una dificultad de todo el procedimiento de operación, puesto que está dado por varias etapas, ¿no? Y en cada etapa hay que tener un operador o una persona que tenga cierta habilidad ya en manejar varias muestras al mismo tiempo. Entonces, todo se hace un poco más complejo llevar a cabo este tipo de análisis. Los errores humanos, lo que estábamos hablando, y estos errores también repercuten en las bajas repetibilidades y reproducibilidades de los resultados que obtenemos. ¿Cuáles son los riesgos de trabajar con las extracciones? Bien, primero vamos a mencionar Socklet, que es uno de los métodos de extracción que todos hemos manejado en algún momento. Principalmente para el caso de grasa, lo hacemos con éter de petróleo, que como ya mencionamos es extremadamente inflamable, es irritante, es dañino si se inhala, es muy volátil, ¿no? Entonces tiene muchos peros el éter de petróleo. El otro método que señala la química de referencia es Moyonier. No sé si ustedes también han trabajado con este tipo de método, con este tipo de sistema. Acá tenemos que utilizar hidróxido de sodio, que también conocemos que es corrosivo, que también es un poco peligroso. También tenemos que trabajar con etanol, que es muy inflamable, el mismo éter de petróleo o éter etílico también, que es inflamable y puede tener vapores peligrosos, ¿no? Entonces, en ambas técnicas nosotros utilizamos aproximadamente 100 mililitros de solvente por cada extracción. Y si contamos que en algunos casos tenemos que hacer por duplicado o por triplicado, entonces el incremento o el consumo de solvente se aumenta. Entonces el costo también va yendo junto con eso. Tenemos que ponernos a pensar en eso. Bien, hay un estudio de análisis de composición de los alimentos que se ha realizado por la United States Department of Agriculture en los Estados Unidos. Este estudio se hace en la composición de los alimentos. ¿Okay? Vamos a ver de qué se trata este estudio. Este es un organismo que existe en Estados Unidos, que es el que regula si los alimentos o los métodos y las metodologías que se utilizan y que se desarrollan son adecuadas y están validadas para cada tipo de alimento. Entonces, en este organismo se ha realizado 26 muestras o 26 análisis con material de referencia certificado en 9 laboratorios durante un periodo de 6 años y medio. Estos análisis han incluido proximales, minerales, trazas, elementos, vitaminas y otras cosas más que ellos han ido analizando. Entonces, con respecto a la grasa que está incluido dentro de los análisis proximales, se han incluido una gran variedad de técnicas de extracción, como se define también en estos materiales de referencia. De todos estos, el 47.3% de los resultados de grasa estuvieron fuera como en 2 grados. Quiere decir que el grado de confiabilidad sobre estas extracciones no era completo. Y, bueno, quizás el término correcto no era fallaron el 95, sino de todos, el 5% de análisis que no estuvo dentro, pues no logró ese intervalo de confianza que a veces buscamos cuando estamos validando la técnica, ¿no? Entonces esto es muy importante porque al tener un amplio espectro de técnicas de extracción y diferentes motivos, por los motivos que hemos mencionado hace un rato, los solventes, los manejos de operador, digamos el peligro de trabajo con eso, las muchas etapas que se tienen que considerar para obtener este resultado. Y aparte también el manejo de diferentes tipos de componentes, porque hay que hacer un secado, hay que hacer una extracción, hay que pasar a otro lado. Entonces, todo esto complica mucho y impacta directamente en el resultado de la reproducibilidad y la repetibilidad de los métodos. Ok, hay algo también que es importante indicar, ¿no? Que más adelante vamos a mencionar.
A veces nosotros nos basamos en la química de referencia, pero también podemos cometer a veces algunos pequeños errores en cuanto a la selección del método de extracción, del método de analizar, ¿no? Por ejemplo, acá hay un análisis para, para leche en polvo, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos un resultado de media, un resultado de media, un promedio también y un resultado de desviación estándar. Entonces, si usamos una extracción incorrecta, un método de extracción de referencia incorrecto o modificado, también nos puede llevar a un resultado de porcentaje de grasa equivocado, erróneo. Y en ese caso tenemos que estar bien seguros del tipo de muestra con el que estamos trabajando para conocer mejor cuál de las químicas o los tipos de extracción podemos utilizar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de muestras mixtas que contienen diferentes matrices, ¿no? Es muy difícil atraerlas apropiadamente, ¿no? Pero todos estos problemas no son un problema si utilizamos Oracle como base para hacer este análisis de grasa. Bien, acá vamos a mencionar, justo hablando de algunos de estos problemas que se suscitaron, ¿no? Este es un ejemplo que se dio en un laboratorio del gobierno en Australia también. Muy interesado en Oracle, ¿no? Entonces Oracle partió como un demo en este lab certificado. Se analizaron 11 tipos de muestras diferentes con repetibilidad en la mayoría de ellas. Buenos resultados en casi todos, excepto las semillas de chía o semillas de amapola. Entonces, ante estos resultados, llevamos las muestras al laboratorio central de SEM. Vamos a hablar de las semillas de chía. Y ahí se probó que el método de extracción con el que el laboratorio estaba comparando los resultados de Oracle tenía resultados incorrectos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que las semillas de chía estaban en una extracción de hexano, por ejemplo, y luego SEM hizo una extracción con una hidrólisis, un procedimiento de hidrólisis ácida, ¿ok? Y el Oracle dio 29.62% de grasa, mientras que la hidrólisis ácida 29.47%. Sin embargo, en la extracción con hexano tuvimos un 34.96%, o sea, distaba mucho. Entonces, para las semillas de amapola, el cliente volvió a analizar la grasa y se observó que accidentalmente había confundido las etiquetas de las muestras. Entonces vemos acá que ya analizando correctamente, ya teníamos correctamente los resultados. Y como ustedes pueden ver a veces, si elegimos un método de extracción y luego lo comparamos con resultados, no siempre a veces, siempre tendemos a decir el equipo está incorrecto, pero muchas veces podemos haber cometido nosotros sin querer un error involuntario. Vamos con otro ejemplo. Este es un productor de lácteos en Colombia. ¿Ok? Aquí se instaló el Oracle y se trabajaron sobre 15 productos distintos, 15 diferentes matrices, ¿ok? Todos cayeron dentro de los rangos específicos, pero solamente uno mostró unas variaciones, ¿ok? Tenemos este producto que se llama Double Choc, ¿ok? Entonces, vemos el rango de especificaciones en el que tiene que caer. Sin embargo, vemos que hay una variación en el resultado final. Entonces, se llevaron las muestras a SEM y SEM corrió las muestras con Mojonier y todos los resultados estuvieron correctos. Ustedes me dirán, pero Silvana, ¿por qué están haciendo Mojonier si SEM tiene Oracle? De todas maneras, siempre comparamos el resultado de Oracle con el resultado de la química de referencia. Y lo que quiero contarles o resumir con estos dos casos es que muchas veces comparamos los resultados, pero la técnica clásica o de referencia que estamos utilizando no es quizás la más apropiada o hemos cometido un pequeño error y quizás por eso los resultados han salido tan variantes. Siempre tenemos que estar observando y consultando. En este caso, SEM es un partner muy colaborador y siempre está dispuesto a investigar qué cosa ha sucedido con las muestras para obtener
un buen resultado en todas las muestras que el cliente desea analizar. Bien, vamos a hablar ahora de las extracciones de grasa en Perú. Más o menos estamos identificando aproximadamente unas 2.500 fábricas de alimentos en Perú. En promedio se realizan 5 análisis de grasa por cada fábrica al día, más o menos, ¿ok? Entonces, algunos requieren más de 10 pruebas de grasa por controles de proceso, por controles de producto terminado, diferentes cosas, ¿no? Mientras que otros requieren solamente 10 pruebas por semana al producto terminado. Varía mucho, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estas 2.000 fábricas pueden estar requiriendo 1.250 litros de solventes si nos basamos en que por cada muestra estamos necesitando 100 mililitros de solvente por día. Y en general se dan cuenta que estamos en una demanda de 0.5 millones de litros al año que va aumentando cada vez. Bien, este es un ejemplo de un laboratorio de servicio, Eurofins, en el Reino Unido. En este laboratorio, por ejemplo, es un laboratorio de servicio, se tienen que realizar 600 extracciones diarias. ¿Se dan cuenta? 600 extracciones diarias. Es bastante. 60 litros de solvente. Usando Oracle para reemplazar 80% de los análisis, ¿ok? Miren cuánto se ha ahorrado. 18.000 litros de solventes cada año. ¿Eso no representa un ahorro en costo para ustedes? Vamos. Este es un cuadro que muestra de una manera un poco más puntual cuánto solvente usamos en las extracciones de los métodos de referencia y cuánto al final podemos ahorrar en este gasto de solvente. No solamente es ahorro para las compañías, sino también representa un ahorro en sí, una protección para el ambiente en general, porque no estamos echando este solvente una vez que terminamos con él, que hacemos uso de él, luego hay que hacer un manejo de residuos con él. Yo me parece que este punto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos, pruebas en un año, por ejemplo, ¿no? En Soclet, 80 mililitros, Mojoner utiliza 125 mililitros, Oracle no utiliza nada de solvente, ¿ok? Estamos hablando de 3.000 pruebas, 10 diarias más o menos, 240 litros y 375 litros de solventes en Mojoner, ¿ok? Finalmente gastamos por 20 pruebas diarias, 6.000 litros, ¿ok? De solvente, 480 si fuera Soclet y 750 litros si fuera Mojoner. Vamos a ver ahora en el caso del ahorro del tiempo, ¿ok? Lo primero era el ahorro de solvente por análisis. En el caso del Oracle no usamos nada de solvente. En el caso del tiempo, ¿cuánto nos toma una extracción por Soclet? Más o menos 200 minutos, quizás un poquito menos, y Mojoner casi por ahí, 200 minutos. En SEM, si usamos Smart, nos toma 5 minutos, ¿ok? Si usamos 3.000 pruebas, 10 pruebas diarias, estamos hablando de 200 minutos por día, ¿ok? Estamos hablando solamente para SEM, para el equipo del Oracle con el Smart, 50 minutos al día, para 10 pruebas diarias. Para 20 pruebas diarias, ¿ok? Estamos hablando de 400 minutos al día, si es que vamos por Soclet, y si vamos con Mojoner, estamos hablando de 400 minutos al día, similar. En el caso de Oracle y Smart, estamos hablando de solo 100 minutos. También ahorramos parte de nuestro tiempo que podemos dedicarlo a otro tipo de labores dentro del laboratorio. Bien, vamos un poquito a los análisis proximales. Oracle está respaldado por algunas de las regulaciones según la OAC. En este caso, vamos a mostrarles posteriormente un cuadro donde incorporamos también análisis de proteínas con otro equipo que también tiene SEM. Es un equipo también que hace análisis rápido de proteínas. En este caso, por ejemplo, para este equipo está respaldado por la OAC 2011.04 para carne procesada. Entonces acá tenemos carne molida, de pollo, de pavo, de porcino. En el caso de grasa y humedad en carnes, por ejemplo, estamos respaldados por la OAC 2008.06
para todos los embutidos, hot dogs de carne, jamón, salchichas de cerdos y carnes empacadas. Y para grasa y humedad en productos lácteos podemos mencionar a la OAC PBM 1-2004 en casos de leches, cremas, mix de helados, yogur, crema ácida, quesos, diferentes quesos y queso crema. En este cuadro observamos comparaciones versus los diferentes tipos de análisis proximales versus NIR. Yo sé que muchos de ustedes también conocen la técnica de NIR, la ha mencionado Jonathan al inicio también, y es una técnica popular y es un método secundario. Nosotros alimentamos la data de las curvas que tenemos que desarrollar en el NIR a través de la data primaria. Muchas veces, si no tenemos los equipos de SEM, podemos usar, pues, si fuera proteínas, Kendall, en el caso de grasa, Mojonier, extracción con Socklet o otros métodos. En el caso de sólidos totales y humedad, usamos el horno, ¿ok? Y en estos casos, por ejemplo, alimentamos o tenemos que recabar esta data para construir las curvas en los sistemas NIR. Entonces, este es un cuadro comparativo donde podemos ver la relación, el valor de referencia, ¿ok? El valor que nos da SMART para la parte de humedad, la diferencia, y comparado con los valores en las lecturas de NIR y las diferencias. ¿Se dan cuenta? Lo tenemos para humedad, para grasa y para proteínas. Finalmente, podemos decir que es comprobado con estos estudios, con estas evaluaciones, con laboratorios internacionales, que SEM funciona de una manera precisa, ¿ok? La data que acabo de mostrarles, ¿ok? Muestra que SEM es 5 veces, los equipos de SEM son 5 veces más exactos para humedad en 0.20% versus 1.03% que mostraba el NIR. 11 veces más exacto para grasa versus 0.36 que mostraba en el NIR, 0.03 en el caso de Oracle. 3 veces más exacto para proteína, 0.29% mejor que 0.94% comparado con el otro método. Entonces, la data de la OAC y los clientes prueban que SEM también es más exacto para los productos lácteos, que es la data que se evaluó, ¿no? Y los derivados cárnicos. Ok, ¿cuál es el siguiente paso entonces? ¿Cómo decido el método que voy a seleccionar, que voy a trabajar, con el que voy a usar? ¿Ok? Entonces siempre es bueno preguntarnos ¿por qué estoy analizando humedad, grasa, proteína? O sea, lo estoy haciendo porque quiero ahorrar costos, quiero mejorar la calidad de mi producto, porque es mandatorio, porque quiere decir mandatorio que hay una regulación que me indica que yo debo presentar los análisis de grasas o de humedad o de proteínas en mis etiquetas, entonces necesito hacer estos monitoreos de manera frecuente, ¿ok? También, ¿qué estoy utilizando actualmente para analizar? Estoy utilizando NIR, el NIR FTR, o estoy utilizando Mojonier, estoy usando Kendall, o mando mis muestras a un laboratorio externo. Y también debemos siempre preguntarnos qué tan importante para nosotros es la precisión, ¿no? Entonces, ¿por qué compraría yo el instrumento de SEM? Requiero mejor precisión, quiero ahorrar tiempo. Es importante también que nosotros evaluemos esto. ¿Bien? Y lo más importante, si me animo, si estoy entusiasmada por este ahorro de tiempo, ahorro de solvente, entonces también necesito ver cómo voy a hacer el retorno de mi inversión. Entonces voy a tener mejora en la precisión, no voy a tener que hacer calibraciones, no voy a usar solventes, que creo que es una de las mejores cosas, voy a tener menos tiempo, o sea, menos tiempo en el sentido de que voy a usar menos tiempo para el análisis, ¿ok? El costo de labor también es importante acá. No tengo que validar por cada producto, ¿ok? Tengo un ahorro importante, ¿ok? Por cada unidad. Y los consumibles. Tengo que incluir aquí los consumibles que necesito, que son muy poquitos.
y a partir de eso tengo el retorno de la inversión, ¿ok? Siempre es bueno ver eso. Y finalmente acá quiero mostrarles, bueno, salió en euros, lo habíamos puesto en dólares. Mil disculpas por esto. Este es un pequeño cuadro donde mostramos algunos de los valores, los precios más o menos calculados de lo que se necesita para hacer estos análisis. ¿Cuál es el ahorro del costo? ¿Ok? Por ejemplo, en la parte de abajo pueden observar Oracle versus Mojonier, ¿ok? Y Oracle versus NIR y Gerber, que es el otro método que se usa también, ¿ok? Y la relación de los costos anuales. ¿Ok? Aquí más o menos pueden observar algunos de los clientes globales que SEM tiene, perdón, para que utilizan ya los sistemas de Oracle y Smart 6, por ejemplo, Nestlé Foods, como hemos conversado, hay varios laboratorios por ahí que pueden identificar conocidos para nosotros acá en el país, Unilever, Kraft Heinz, por ejemplo, Fonterra, no está acá todavía, Eurofins, ALS y Testing Labs, ¿ok? Hay muchos más que también, que son a nivel de corporativos. Quiere decir que alrededor del mundo, en cada país o en cada ciudad donde ellos estén instalados, también han decidido apostar por la tecnología de SEM para hacer este tipo de análisis. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos atentos a sus preguntas. Buenas tardes, estimados todos. Les saluda Alejandra Ortiz, encargada de marketing de RPA Perú. Agradecemos su asistencia y está habilitado el chat para que ustedes puedan realizar sus preguntas y o consultas con respecto a la presentación. Estaremos esperando. Gracias. Si alguien tiene una consulta, pueden escribirla por el chat o también pueden, si gustan, pueden enviarnos un correíto o pueden abrir su micrófono para contarnos si tienen alguna duda. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció económico? ¿Les pareció más rápido trabajar con Oracle? Ok, buenas tardes, Eudes, ¿cómo estás? Sí, sí se puede medir la grasa en semillas de chía, si no el ejemplo fue a partir de una experiencia que se tuvo donde todas las muestras salieron bien, excepto las semillas de chía. Entonces se comprobó que en realidad lo que estaba, el cliente estaba comparando los resultados de Oracle con su sistema de extracción tradicional, pero él usaba Hexano. En realidad tenía que usar otro sistema de extracción, me parece que decía Mojonier. Entonces, cuando usaron Mojonier y luego compararon el resultado de Mojonier con el resultado de SEM, del equipo del Oracle, los dos coincidieron. Buenas tardes, Gracie. Harina de aceite y aceite de pescado. Claro que sí, claro que sí. Le doy el pase un ratito a Jonathan también, que trabaja también con la parte de laboratorio. Jonathan, ¿nos acompañas? Sí. ¿Sí? Sí, estoy. Sí, Ok. podemos. Nosotros tenemos como unos videos que hacemos en nuestra página de web donde tenemos unos clientes que nos envían unas muestras para ver si el equipo funciona para su matriz o no, y nos envían unas matrices muy diferentes, y algunos son de harina y de aceite de pescados, porque el pescado es difícil porque tiene toda la piel y las escalas y todo, pero ninguna de esas matrices han podido dejar que el Oracle no funcione para eso. Quiere decir que sí que funciona para esas matrices, y no hemos encontrado una matriz que nos hace un poco raro. Siempre podemos analizar la grasa. Y Sistinas del Grupo Camar, gracias. Ok. Bien, ¿se puede aplicar a quinoa?
quinoa es uno de nuestros productos representativos, Jonathan, ¿ok? Siempre hay bastante inquietud por hacer, la estoy trabajando en diferentes tipos de equipos, pero hay bastante inquietud porque hay que mejorar el análisis. Ujú. Y bueno, pues en este caso nos preguntan si también lo podemos hacer para quinoa. Sí, siempre. Yo pienso que Claro que sí, que sí. podemos hacer la parte de quinoa. Si ustedes tienen una inquietud, siempre lo que recomiendo es enviarnos una muestra o nosotros podemos comprar una muestra dentro de nuestro mercado y podemos analizarlo en nuestro laboratorio, haciendo la química de referencia y también el Oracle para comparar los resultados de los dos. Gracias, Alfonso. Ok, también para cereales, claro que sí, para cereales. Creo que había una diapositiva que Jonathan había mostrado donde había chocolates, comida de alimento, de mascotas, también cereales. Se puede, múltiples matrices, incluso aquellas mencionamos que tienen mezcla. Me parece que cuando visité el laboratorio también teníamos, por ejemplo, los cereales tienen muchas mezclas de varias cosas. Y también estas galletitas que tienen digamos, choco chips, están ahora multigranos que tienen diferentes cosas. Imagínense, tienen que homogenizar todo esto y los granos o el choco chips puede tener una grasa. Eso también se puede analizar porque son muestras mixtas. Y sí, sí se puede hacer eso, lo hemos trabajado. Ustedes podemos tener en algún momento, si nos envían un correíto, por favor, María Alejandra, podemos hacer una reunión con ustedes e incluso, gracias a la invitación de Jonathan, podríamos tener, si su interés está escalando en un proyecto, en concretar un proyecto, podríamos hacer una demo con el equipo de fábrica. Nosotros no tenemos un equipo de demo acá, pero podemos hacer un video con cómo en fábrica trabajan con una determinada muestra. Hacemos un enlace y ustedes pueden ver cómo trabaja y hacemos preguntas más puntuales en relación a la muestra que les interesa trabajar de grasa. Ajá, Eudes, importante. Dice, en esta técnica los granos tienen que ser molidos. Sí, de preferencia todos los granos los tenemos que moler. Tenemos que homogenizar la muestra. En el Oracle no leemos el grano completo. Todas las muestras se homogenizan. Hay buenos equipos complementarios de homogenización que se trabajan. Me parece que en el laboratorio hay este robot coupé, ¿no, Jonathan? Entonces, Sí, se puede hacer esto. De nada, señor Sigifredo, ok, pues vamos a ponernos en contacto después. Entonces, se puede hacer, se tiene que moler la muestra, tiene que uniformizar siempre que tengamos, hasta cualquier muestra, tienen caramelos, gomitas, he visto, todo está homogenizado y se almacena en unos envases donde se les quita el aire. Y bueno, también incluso pan, me sorprendió ver pan como si fuera una masa también homogenizada, ¿no? Todo esto se trabaja así y así es como nosotros lo llevamos a lectura, porque si no tendríamos resultados muy, muy dispares, ¿no? En las muestras. Ok, gracias Eudes, ok. Sí, cuando ustedes gusten o estén interesados, podremos trabajar en una demostración, podemos hacer una charla, una entrevista. Yo estoy a su disposición. Jonathan es muy amable y yo sé que también está para apoyarnos siempre, ujú, así como en este webinar. Entonces podemos hacer una reunión donde podamos compartir un poco más la información, las muestras que ustedes tienen y podemos hacer un enlace con la fábrica, como les dije, donde ustedes pueden ver cómo ellos están trabajando directamente y entonces ustedes van a observar cómo están las muestras, cómo las están almacenando, esos detallitos que me están preguntando, ¿no? Marieta Eliante Cervantes, ok, mucho gusto, ok. No se preocupen, nos vamos a poner en contacto con usted. Sí, para análisis, hemos hecho la, ok, claro que sí, le vamos a enviar, Gracie. Para el caso de los equipos que hemos expuesto hoy día son de grasa y de sólidos totales y humedad que se complementa a veces porque hay que secar la muestra previamente al análisis en Oracle. Pero SEM también tiene otros equipos para análisis proximales. Vamos a tener oportunidad de realizar webinars sobre estos equipos puntualmente en otra ocasión. También los vamos a invitar. Uno es el equipo que hace proteínas, se llama Sprint,
con ese pueden librarse del Kendall después. Y luego tenemos una mufla que es muy buena, que para hacer cenizas en menos tiempo también hay un ahorro de energía importante. Ya lo vamos a ir comentando poco a poco. Ok, muy interesante. Claro que sí, les voy a enviar esta información, ok. Estoy tomando un poquito de nota de sus correos. Yo les agradezco su participación y también su interés y sus preguntas, porque gracias a eso nos permiten saber cuáles son sus intereses, qué los motiva, qué les preocupa, cómo quieren mejorar, y nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en esas mejoras. Entonces, muchísimas gracias por su participación. No sé si hay otras consultas más. ¿Alguno otro tiene alguna consulta por ahí? Bueno, si no hay otra consulta, entonces vamos dando por terminada esta charla, este webinar. Voy a volver a agradecer la presencia de Jonathan Hoscourts acá con nosotros, que es el manager de SEM Latam. Y bueno, estamos bastante agradecidos por su tiempo, su participación en este webinar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ok. Gracias a todos. Gracias. Gracias, estimados todos. En unos minutos. Gracias. Gracias a usted. En unos minutos van a recibir en un correo electrónico la presentación que acabamos de realizar. Y si tienen alguna consulta, duda o pregunta que quizás no le ha quedado claro en la presentación o algún requerimiento, pueden escribirnos al correo que les voy a enviar en un momento. Sí, que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen fin de semana.